relojes funcionando, la misma música sonando y la misma incredulidad, hasta que el agua les llegue a los pies, entonces lo entenderán. Vivimos tiempos donde las profecías bíblicas se están cumpliendo delante de nuestros ojos. Lo que los profetas anunciaron hace miles de años y lo que Jesús explicó en el Monte de los Olivos hoy se manifiesta con claridad. Israel volvió a ser nación, la ciencia se multiplica, la maldad aumenta, el evangelio corre por todas partes. El reloj profético de Dios está marcando la hora final. Este mensaje no busca infundir miedo, sino despertar esperanza y preparación. Los famosos 4 jinetes del Apocalipsis, que los encontramos en las páginas de las Sagradas Escrituras. La famosa historia del fin de los tiempos, del fin del mundo. De eso precisamente es que les quiero hablar. Hay un reloj importante, que es el reloj de Dios. ¿Qué hora marca? ¿Cómo está la manecilla del minutero? ¿Cómo está la manecilla del que marca las horas? Nos vamos a dar cuenta de que está en su momento final, en su momento importante. Entonces, Israel es el reloj profético de Dios. Isaías 66:8 y Mateo 24, del 32 al 34, nos hablan de eso. Israel es la señal más clara del cumplimiento profético. En 1948 la nación renació en un solo día, cumpliendo literalmente la profecía de Isaías. Por cierto, cuando se hizo la votación en las Naciones Unidas para darle nacimiento al Estado de Israel, al moderno Estado de Israel, estuvo profundamente dividida la votación y México votó en contra. El país que los israelitas reconocen como el país que les dio el nacimiento como nación fue Guatemala, y nuestro país votó en contra. Pero el 13 de mayo de 1948 nace la nación moderna de Israel. Estuvo disperso desde el año 70, cuando el emperador Tito, en ese momento general, conquistó la ciudad de Jerusalén, derribó sus murallas, destruyó el templo, tal como lo había predicho Jesús, y en ese momento entró el dicho de como judío errante por todos los países, por todas las naciones, y en todas partes les fue como en feria. Jesús comparó a Israel con la higuera. Cuando florece, el verano está cerca. Cada movimiento político, militar y espiritual de Israel nos recuerda que el tiempo se acorta. Vivimos tiempos proféticos, vivimos tiempos interesantes, vivimos tiempos importantes, y el reloj profético de Dios se llama el Estado de Israel. No sé si se puede imaginar, más de 2000 años dispersos en todas partes del mundo, y en 1948 surgen a la escena mundial rodeados de todos los enemigos que usted se puede imaginar: los sirios, los iraquíes, los iraníes, los jordanos, los egipcios, los kuwaitíes, todo un mundo árabe y musulmán rodeándoles y odiándoles. Y han experimentado 5 o 6 guerras, con todas las de perder, y en todas han salido triunfadores, han salido ganadores. No se puede explicar la nación de Israel moderna sin la intervención de Dios. Definitivamente algo espiritual, algo más grande que ellos, los ha guardado, los ha protegido y los ha levantado. Y hoy son un testimonio de la obra que Dios hace y que Dios realiza. Entonces, cada vez que miramos a Israel, estamos viendo el reloj de Dios avanzando.
No es hora de dormir espiritualmente, sino de velar. Yo tengo ganas de viajar a Israel. ¿Usted? Sí. Una de las cosas que me gustaría ver no es solamente lo histórico, el templo, la tumba vacía, el mar de Galilea y todas esas características que están incluidas en un paquete de los que viajan a Israel. Me gustaría ir a las universidades, al Valle del Silicón que tienen, donde están las empresas de tecnología. Me gustaría conocer sus sistemas de riego, su agricultura. Si alguien se ha desarrollado increíblemente en los últimos años, es el Estado de Israel. Después de Estados Unidos, el mayor lugar de tecnología del mundo está en Israel. Muchas de las cosas que son comunes en nuestro entorno, en nuestra época, son diseños judíos. Ellos han logrado más de 100 premios Nobel en física, en química, en matemáticas, en todas partes. Porque cuando llegaron a Israel, se dieron cuenta que era un desierto, que no había petróleo, que no había recursos, que no había nada, y empezaron a desarrollar lo único que sí tenían, que era su mente, su cerebro, de tal manera que se enfocaron a mejorar la educación, y eso les llevó a ser líderes en tecnología. Ahora que los han atacado por todas partes, tienen su cúpula de hierro, su domo de hierro, misiles que interceptan misiles y drones iraníes, y han caído pero unos cuantos misiles y drones sobre las ciudades de Israel. La mayoría los derriban en el aire. Han desarrollado tanto la tecnología que ahora tienen rayos láser para derribar drones y misiles. Con haces de luz derriban drones y derriban misiles. Si usted quiere saber y conocer de la tecnología militar más moderna, no la tiene Estados Unidos, la tiene precisamente Israel. ¿Cuáles son las señales del fin del mundo según Mateo capítulo 24, versículos del 6 al 8? 1. Guerras y rumores de guerras. Siempre las ha habido. De hecho, se dice que en la historia humana son contados los años de paz que hemos tenido. La mayoría de los años estamos en guerra. Las guerras importantes de esta época, la guerra de Ucrania contra los rusos, la guerra de Irán contra Estados Unidos, pero hay guerra en África, hay guerra en Asia, hay guerra en América y hay guerra en todas partes. Los humanos siempre nos estamos peleando. Si no nos estamos peleando, no estamos a gusto. Ahora nosotros hemos estado alejados de las guerras, gracias a Dios. Pero imagínense, una iglesia en Ucrania, estaban en el servicio, afortunadamente estaban en el sótano, y cae un misil sobre el templo y lo vuela en 1000 pedazos. Afortunadamente ellos estaban en el sótano. No sabemos lo que eso implica, lo que eso significa, afortunadamente. Entonces, guerras y rumores de guerras, tensión global, amenazas nucleares y conflictos regionales. No sé si usted haya visto algún video de un modelo de lo que se imaginan que podría ser una guerra nuclear. Pero en los videos que yo he visto, los rusos lanzan sus misiles nucleares y estando en el aire, los americanos y los europeos les responden con sus propios misiles. Y de repente estalla uno en África, uno en América, uno en Europa, y de repente el mundo está ya en llamas. Literalmente el mundo se puede destruir en 30, 40 minutos. Esto es increíble, nunca habría ocurrido en la historia de la humanidad y hoy puede pasar. Miles de bombas del lado americano, miles de bombas del lado ruso, a través de barcos, de submarinos.
Es algo tan impresionante que estaba leyendo que los rusos han diseñado un sistema para que no les derriben sus misiles en el aire y los lanzan por el mar, por abajo del mar, para crear tsunamis impresionantes que acabarían con las costas de Estados Unidos. El mundo es un polvorín y en cualquier momento puede estallar. Las guerras y rumores de guerras están por todas partes. También la Biblia habla de pestes, terremotos y desastres naturales. Todos los días escuchamos de esto. Nos tocó vivir una pandemia. Escuchábamos en la historia de la gripe española que mató a millones de personas. Pero en nuestra generación, hace unos años, experimentamos lo que fue el COVID. Ahora que veo las imágenes del COVID con los cubrebocas y todo, me parecen como que pasó hace mucho tiempo. Pero estamos hablando de hace 6 años. Estábamos encerrados, temblando por el COVID. Nos metieron miedo y miedo y miedo y miedo, y que iban a morir millones y millones y millones. La cosa no fue afortunadamente como lo habían anunciado, pero sí vimos lo que es una peste. Hemos experimentado lo que son terremotos. No sé si usted recuerda, pero hace unos 2-3 años tembló en Cuauhtémoc. Yo me desperté como a las 7 de la mañana y se estaba moviendo todo. Y me dio tanto miedo que hasta ahorita no se me quita. Y me dice mi esposa, mis hijos: papá, vamos a México. Tengo miedo. Es una zona de temblores. Y me imagino estar en el hotel y que de repente el hotel caiga sobre mí. Me imagino que pase todo eso. Nos da miedo, nos da pánico, nos da temor. Entonces son pestes, son terremotos, son desastres naturales que siempre ha habido, pero que ahora son más recurrentes, más continuos y más mortales. Fenómenos cada vez más frecuentes e intensos. Aumento del conocimiento y de la movilidad. El profeta Daniel predijo que se iba a aumentar tremendamente el conocimiento y la movilidad. Cuando los pioneros llegaron a Estados Unidos, un viaje en carreta de Nueva York a Los Ángeles duraba, si bien les iba, 6 meses. Cuando se trazaron las líneas del ferrocarril, ese mismo viaje se hacía en 6 días. Cuando surgieron los aviones, ese viaje se hace en 6 horas. Fíjese, 6 meses, 6 días y 6 horas. Y ahora con los aviones supersónicos tal vez se haga media hora o 1 hora. Cuando nuestros abuelos pasaban a Estados Unidos, escribían una carta de que ya estoy bien, llegué con bien, estoy trabajando. Esta carta se regresaba y duraba como 1 mes en el trayecto. En aquella época de los romanos tardaban meses las comunicaciones oficiales dentro del mismo imperio. Ahora es instantáneo. Si usted tiene a su hija en Rusia estudiando en Japón, le puede hacer una videollamada y platicar con ella o con él como si estuvieran en casa. La tecnología ha crecido increíblemente. Yo no dejo de sorprenderme de la inteligencia artificial, de la inteligencia de las computadoras, de los celulares. Le pregunta a usted sobre cualquier cosa, sobre cualquier tema, y tiene una respuesta que en la mayoría de los casos es correcta. Es increíble y lo estamos viendo en nuestra generación. Daniel profetizó que la ciencia se multiplicaría. Hoy la información se duplica cada 2 años. También habló de corrupción moral y enfriamiento espiritual.
En muchas cosas podemos celebrarlas, pero en tantas otras podemos solamente lamentarnos. Decía yo que no estamos en una guerra, pero no es lo más cierto ni lo más correcto. Miles, cientos de miles han muerto por la guerra del narcotráfico, por la guerra del crimen organizado. Miles y miles de personas están desaparecidas, jóvenes, adultos, ancianos, niños. Tenemos más muertes que las muertes de Ucrania, tenemos más muertes que las muertes de Irán, y ellos sí están en una guerra abierta, con misiles, con bombas, nosotros en una guerra encubierta. El gobierno dice que todo está bien, el gobierno dice que México está tranquilo, pero la realidad que palpamos usted y yo es que las cosas no son así. En la Sierra Tarahumara hay tantos lugares preciosos que a mí me da lástima que la gente no va porque tiene miedo. Cruzar San Juanito ya es temor, atravesar Krill también, y adentrarse en la sierra es para tener precaución y temor. Las cosas no son como antes, que estaba todo tranquilo. ¿Cuántos de ustedes recuerdan las caravanas de los Estados Unidos, de los vehículos y de casas rodantes que pasaban por Cuauhtémoc? Yo las contaba, 20, 21, 22, 23, a veces eran 30, 40, 50. ¿Cuántas cuenta hoy? ¿Cuántas pasan para la sierra? Le tienen miedo. Entonces hay una corrupción moral y enfriamiento espiritual. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5 dice: amadores de sí mismo, desobedientes, impíos, crueles, impacables. La característica de los hombres de esta época es que somos amadores de nosotros mismos, somos egoístas, primero yo, después yo y al último yo. No nos interesa lo que les pase a los demás y no contribuimos para ello. Afortunadamente hay gente diferente. Acabamos de experimentarlo en este viaje. Gente que nos donó dinero, gente que nos donaron productos, gente que nos donó para la gasolina. Me sorprendió una persona que apenas empieza a llegar al templo y me mandó un mensaje, me dijo: pastor, ¿a dónde le puedo depositar para la gasolina? Es sorprendente, la gente todavía ama a Dios y lo ama intensamente, pero la mayoría son amadores de sí mismo. Las señales no son para asustarnos, sino para prepararnos. Todo lo que Jesús anunció está ocurriendo con exactitud. ¿Cuánto tiempo más pasará? No lo sabemos. El día y la hora no lo conocemos. Pero los cristianos primitivos se saludaban no con un Dios te bendiga. Ellos decían Maranata. Y Maranata en español significa Cristo viene. De tal manera que si ellos lo estaban esperando en los principios del siglo I, imagínense nosotros que estamos viviendo lo que ellos anunciaron, viviendo en nuestra época todo. Ahora, otra de las señales de los tiempos es el evangelio a todas las naciones. Mateo 24:14, Jesús dijo: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo, y entonces vendrá el fin. Hoy el evangelio se difunde por radio, por televisión, por internet, por redes sociales. Hay países cerrados como Irán, China, Corea del Norte. Millones se convierten en secreto. El país donde más crece el evangelio, increíblemente, se llama Irán. Han cerrado 50,000 mezquitas y la gente se reúne en casas, en subterráneos, en sótanos para buscar el rostro de Dios. La gente se está convirtiendo en los lugares más cerrados de antaño, como los países musulmanes, como China, como Corea del Norte. En el 2030,
el país con más cristianos del mundo no va a ser Estados Unidos, sino China, la nación que hoy prohíbe el evangelio. Entonces el mensaje de salvación está alcanzando hasta los confines de la tierra. Cada creyente tiene una misión: ser parte de este cumplimiento profético, llevando el mensaje de Cristo antes de su regreso. Les decía ahorita a mis alumnos de la clase prebautismal que la visión que tenemos como iglesia es que cada uno de nosotros haga un discípulo, que invierta un año de su tiempo para hacer un discípulo. Tú le puedes predicar el evangelio a una persona en 5 minutos, pero vas a requerir meses para discipularlo, para evangelizarlo, para orar por él, para visitarlo cuando esté en el hospital, cuando tenga problemas. Vas a necesitar tiempo. Y la visión, el reto es que cada uno de nosotros hagamos un discípulo. Y así, en 30 años, evangelizamos a todos los habitantes de la tierra, en una forma sorprendente e increíble. ¿Qué otra señal de los últimos tiempos? El surgimiento del anticristo y la famosa marca de la bestia. Esto lo dice Apocalipsis 13, del 1 al 17, y segunda de Tesalonicenses 2, del 3 al 4. La Biblia habla de un líder mundial que impondrá un sistema político, económico y religioso unificado. Un solo gobierno, una sola moneda, una sola política, una sola religión. Y nos lo presentan muy feo. Nos lo presentan con cuernos. Nos lo presentan en una forma muy espeluznante. Pero créame, este líder mundial va a ser carismático, va a ser atrayente, va a ser guapo. Créame, este personaje va a marcar un antes y un después. La Biblia habla de que en esa época nadie podrá comprar ni vender si no tiene la marca de la bestia. Cuando nuestros abuelos leían sobre esto, decían: qué raro, un día la gente no podrá comprar ni vender sino a través de una marca. Ahora nosotros ya no lo vemos raro ni extraño. ¿Cómo compra usted en la tienda? Seguramente lo hace todavía con billetes o con monedas, ¿verdad que sí? El gobierno quiere digitalizar todo y que compremos con tarjeta. Y para allá vamos, que volamos. Pero no solamente con tarjeta. China, que es la potencia tecnológica más desarrollada, la gente compra con su cara, con reconocimiento facial. Y por ahí han dicho que lo ideal sería un chip integrado en nuestra mano, en nuestra frente, que lo puedan leer las máquinas y que de ahí nos descuenten lo que tenemos ahorrado en el banco para pagar nuestras cuentas. La cartera la podemos perder, la tarjeta se nos puede extraviar, pero algo en nuestra piel no se va a perder. Y la Biblia habla de que nadie podrá comprar ni vender sin la famosa marca de la bestia. El mundo se prepara para ello con avances tecnológicos y control digital. Dicen que en China hay cámaras por todas partes y que el gobierno controla hasta cuando te pasas un alto o no respetas un paso peatonal. Te premia y te castiga. Estamos en el Big Brother, en el Gran Hermano, y para allá vamos, con cámaras por todas partes. Y con un personaje que no va a ser para nada como este. Va a ser un líder carismático, un líder que va a unificar el mundo. El pueblo de Dios debe discernir los tiempos y mantenerse firme en la fe. No temamos al anticristo, esperamos al Cristo vivo. Todo esto no nos debe de dar miedo. El número 5 es el arrebatamiento y el retorno de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, y Mateo 24, del 30 al 31. El Señor descenderá del cielo con voz de mando y de trompeta de Dios.
Los muertos en Cristo resucitarán y los creyentes vivos serán transformados. Antes de la tribulación, Cristo regresa en gloria para reinar 1000 años sobre la tierra. Antes de que el mundo sea destruido, Cristo establece su trono y su reino por 1000 años, de paz, de prosperidad, de bendición en todo el mundo. Estamos esperando precisamente este gran acontecimiento que se denomina arrebatamiento de la iglesia. Y en 7 años, mientras esto ocurre y empieza el milenio, se va a desarrollar la gran tribulación, donde una tercera de la parte de la gente solamente sobre la faz de la tierra va a sobrevivir. Pestes, terremotos, hambrunas y todo lo que usted se puede imaginar. El regreso entonces de Cristo no es una teoría, es una certeza divina. Prepárate, vive en santidad, guarda la fe y espera su venida con gozo. ¿Les gustaría que hoy, al terminar el servicio, Cristo viniera? Que de repente se desapareciera la mitad de la congregación y el pastor se quedara. En todas las películas que he visto sobre el rapto, el pastor se queda. Todos se van y el pastor se queda. Entonces, démonos cuenta de que esto no es cuento, de que esto no es historia barata, de que esto está profetizado y se está cumpliendo delante de nuestros ojos. Tengo un amigo que no es cristiano y dice, en nuestra generación va a ocurrir algo muy importante y trascendente. Y claro que yo lo creo. Claro que yo pienso que no van a pasar 1000 años más, aunque no sé el día ni la hora para anunciarlo. Pero sí creo que esto está cercano y esto está próximo a acontecer. Todas las señales apuntan a un mismo mensaje. Cristo viene y viene pronto. El mundo no camina al azar, camina hacia el cumplimiento perfecto del plan de Dios. Por eso la iglesia no debe de dormir, sino velar, orar y mantenerse fiel. Mateo 24:44 dice, estén preparados, porque a la hora que no piensen, el Hijo del Hombre vendrá. Dice la gente, desde que mis abuelitos hablaban de esto, decían lo mismo y no ha venido Cristo. Y es cierto, nuestros abuelitos, nuestros padres, nosotros mismos lo hemos proclamado y no ha acontecido. Pero lo que envuelve, lo que rodea todo esto, lo estamos viendo, lo estamos observando. El cambio tecnológico brutal. Yo digo un cambio tecnológico brutal. A nosotros nos encargaban una investigación en la escuela. En la tarde caminábamos casi media hora para llegar a la biblioteca, ahí batallando para conseguir los libros, y luego sacar un resumen de un libro, y luego regresar a casa y llevarlo al siguiente día a la escuela con el maestro para que lo revisara. Hoy le encargan eso a nuestros niños y jóvenes, ¿y qué hacen? ¿Visitan una biblioteca? Ni las conocen. ¿Qué hacen? ChatGPT, Gemini. Y cuando le llevan el trabajo al maestro, el maestro le pregunta por el trabajo y no sabe ni de qué se trata, porque ni lo leyó, nada más lo copió y lo pegó. Imagínense cómo van a salir los próximos médicos, los próximos ingenieros, los próximos psicólogos. Imagínense cómo van a salir los siguientes profesionistas que solamente copian y pegan y que tienen acceso a la tecnología, pero la tecnología nos está haciendo daño, nos está haciendo tontos la tecnología. Antes nos sabíamos de memoria los teléfonos de medio mundo, ahora no sabemos ni de nuestros propios hijos, lo digo con vergüenza. Dicen que entre el 30 y 40% más tontos nos está haciendo la tecnología.
debemos de tener cuidado con ella. El tiempo de reconciliarnos con Dios es tiempo de reconciliarnos con Dios, de dejar el pecado, de vivir en santidad. El reloj profético de Dios marca los últimos minutos. El rapto puede ocurrir en cualquier momento. ¿Estás listo para encontrarte con el Señor? Pregunto, ¿estamos listos? ¿Estamos preparados? Si lo está, qué bueno, le felicito. Pero si no lo está, prepárese, porque Cristo viene y viene pronto. Dice la Biblia que la imagen de la bestia en los tiempos finales va a reconocer a aquellas personas que no se inclinen delante de ella. Y ahora lo vemos como algo real. Que una imagen generada por computadora te pueda observar, te pueda checar y pueda convivir y platicar con ella. Cuando usted consulta el teléfono y le hace una pregunta sobre una receta de cocina, por ejemplo, usted se imagina que usted es la única persona en el mundo que le está haciendo esa pregunta. Pero la máquina está atendiendo a millones de personas al mismo tiempo, que le preguntan sobre economía, que le preguntan sobre finanzas, que le preguntan sobre cocina, que le preguntan sobre todo. Y la tecnología hace capaz de que la máquina interactúe contigo como si fuera una persona. Démonos cuenta entonces de eso. ¿Qué dice la ciencia sobre el fin del mundo? El sol se apagará en aproximadamente 5,000 millones de años. Se convertirá en gigante roja y consumirá la Tierra. El impacto de un asteroide es significativo, estadísticamente posible en cualquier momento, aunque los más peligrosos conocidos no representan amenazas en los próximos siglos. Cambio climático extremo. Los científicos hablan de puntos de no retorno en los próximos 20 a 200 años, si no hay cambios radicales. Guerra nuclear, el único escenario donde la humanidad podría autodestruirse en horas, no en siglos. Eso dice la ciencia. ¿Qué dice la teología? Aquí es donde la respuesta es más directa y más honesta. Nadie sabe, y eso no es evasión, es doctrina. Mateo 24:36 es categórico, pero el día y la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Lo que sí establece la Escritura, habrá señales reconocibles. Vendrá cuando menos nadie lo espere. La preparación importa más que la fecha. Ahora, ¿qué dice la historia de las predicciones? Este dato es revelador para el mensaje. Se han documentado 200 fechas específicas predichas para el fin del mundo a lo largo de la historia. Algunas famosas: 1000 después de Cristo, terror generalizado en Europa medieval. 1844, el gran chasco, movimiento milenarista. 1988, libro 88 razones por las que el rapto será en 1988. 2000, el famoso Y2K. 2012, la profecía maya. 2011, Harold Camping predijo el 21 de mayo, luego lo recalculó para octubre. Resultado: 200 predicciones, 0 acierto, 200 errores. El día y la hora nadie lo sabe. Pero lo que sí somos testigos es de los acontecimientos, del aumento de la ciencia, del aumento de las guerras, del aumento de la tecnología, del aumento de tantas cosas que nos gritan: Cristo viene pronto. ¿Estás preparado? Ya no es tiempo de pelearnos, ya no es tiempo de rencores, de envidias, de traiciones, ya no es tiempo de detracciones, ya no es tiempo de engaños en las parejas, ya no es tiempo de mortificaciones sin sentido, es tiempo de amor, de servicio, de fraternidad, de paz, de entrega, de disciplina. Es tiempo de misiones, de servicio cristiano. Que salgas de tu área de confort y visites los hospitales, las cárceles, las misiones.
Termino contándote que estuvimos ayer en Yahuirachi compartiendo con los tarahumaras, con aquellos tarahumaras que son diferentes a los que vemos en las calles. Y para nosotros fue una bendición. Ellos, su cultura es muy cerrada, no son expresivos para nada, pero la bendición no la traemos nosotros. Más bienaventurado es dar que recibir. Y mientras Cristo venga, yo me voy a dedicar a servir, a predicar, a enseñar, a testificar y a hacer la obra de Dios. Y tú también. ¿Quién lo quiere hacer? Ponte de pie.